La monarquía. 1. Intento número 3. El rey dejó de depender de los nobles y de los feudales. Luego juntaron territorios y formaron la monarquía absolutista. Luego, cuando hacían los ejércitos, pagaban a los soldados directamente. En cambio, en la Edad Media, dependían de los nobles y de los señores. Crearon sistemas de leyes, como la igualdad, etcétera, que no me acuerdo. Así llegó la burocracia. Aparte de las guerras, tenían que proteger su territorio con la creación de los embajadores. Crearon elementos de identidad nacional como las banderas y los escudos, y fortalecieron el crecimiento de las ciudades, por así decir. La Edad Moderna empezó en el año 1453 con la caída de Constantinopla por el Imperio Otomano o con la conquista de América en 1492. Terminó con la Revolución Francesa en el año 1789. No hay el sistema feudal y hay regímenes coloniales. Una nueva religión protestante y hay nuevos pensamientos, arte, arquitectura, pintura. Los reyes ya no dependen de la nobleza ni de señores feudales para protegerse y ganar dinero. Ahora hay monarquía absoluta y crearon sus propios ejércitos. Ahora hay leyes, justicias e impuestos. Para defender su tierra hacían guerras y crearon embajadores, hacían escudos, banderas, para que se sintieran parte del país. La Edad Media. La Edad Media comenzó en el siglo XV y acabó en el siglo XVIII. Empezó en 1453 con la conquista de Constantinopla o con la conquista de América en 1492 y acabó con la Revolución Francesa en 1789. Y dentro de eso hay características como por ejemplo la ruptura del sistema feudal, la transformación de la agricultura y la ganadería y el pensamiento, que cambió el pensamiento, el arte, la pintura, la arquitectura. También se crearon los regímenes coloniales y también surgió el nacimiento del protestantismo. La monarquía. En la monarquía los reyes dejaron de depender de los nobles y para protegerse y tener su propio dinero, y unificaron territorio y pusieron fronteras, y dieron lugar a la monarquía absolutista, y crearon sus propios ejércitos pagando a los soldados. También crearon sistemas de leyes, como los impuestos, la justicia, etc. Y crearon sus propios símbolos, escudos, banderas, etc. La Edad Moderna comenzó con la caída del Imperio Bizantino a manos de los otomanos y también con la Revolución Francesa, en la que se estrenó la guillotina. También la Revolución Francesa pasó de tener un gobierno de monarquía absolutista a ser una república, lo que hacía que no hubiera súbditos sino ciudadanos. Adiós. Con la caída de Constantinopla supuso el fin del Imperio bizantino y la ciudad renombrada como Estambul se convirtió en la capital del Imperio otomano. Las causas de la Revolución Francesa son por la falta de libertades individuales, la pobreza extrema y la desigualdad que había en Francia de aquella época. El sistema feudal es un sistema económico y político caracterizado por sus tres estamentos: el clero, la nobleza y el campesinado. El régimen colonial es un sistema político y económico
en el que un Estado domina y explota a otro foronial al suyo. Las fronteras es una línea imaginaria en la que se separan dos países, y la monarquía absolutista es una monarquía en la que solo gobiernan los reyes. Hola, hoy voy a hablar de la Edad Moderna. La Edad Moderna comenzó con la Revolución Francesa y con la caída del Imperio Bizantino. Se caracteriza por que fue la etapa en que acabó el feudalismo y empezó el régimen colonial. La monarquía era absolutista. Eso significa que el rey era todo, era lo máximo. Y en esa época comenzaron a poner las leyes, las fronteras, y empezaron a hacer pactos entre reinado y reinado, y haciéndose así reinados más grandes y todo eso. Y también empezaron a poner banderas y eso. Y el rey ya no necesitaba la protección de los nobles con su ejército, sino que él pagaba a su propio ejército, y él tenía su propio ejército. Bueno, adiós. La Edad Moderna abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Su inicio empieza en 1453 con la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano y termina en la Revolución Francesa de 1789. Sus principales características son ruptura de la Edad Media, cambios en la agricultura y comercio y nuevas formas de arte, arquitectura y pintura. Monarquía. En la monarquía pusieron fronteras a sus reinos y crearon ejércitos pagando a los soldados, al contrario que en la Edad Media. Monarquía 2. Aparte de las guerras, intentan defender sus fronteras y crecieron las ciudades. La Edad Moderna abarca desde el siglo XV al siglo XVIII. La Edad Moderna comienza con la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano en 1453 o también por el descubrimiento de América en 1492, y finaliza con la Revolución Francesa en 1789. Cabe destacar de la época el final del feudalismo, la economía, los regímenes coloniales, el protestantismo y las nuevas formas de pensamiento. Los reyes dejaron de depender de la nobleza y de los señores feudales. Unificaron territorios y crearon fronteras. Dando así monarquías absolutistas, y crearon sus propios ejércitos. Crearon sus propias leyes. Aparte de las guerras, las fronteras se defendían por embajadores, y se desarrollaron los elementos de identificación nacional, y se crearon y se ampliaron las ciudades. La Edad Moderna empieza en 1453 y termina en 1789 con la Revolución Francesa. Sus principales características eran nuevas ideas, regiones coloniales, transformación económica y acaba el sistema feudal. La monarquía. Los reyes ganaron su independencia y formaron monarquías absolutarias, formaron fronteras en sus tierras y crearon sus propios ejércitos. Crearon la burocracia y embajadores, incluyendo elementos de identidad nacional, y las ciudades crecieron. Adiós.